Entonces, vamos a empezar un poco primero con cómo se forma un analista. O sea, qué necesita una persona para ser psicoanalista, ¿no? Y aquí vamos a ver básicamente dos posturas, ¿sí? La postura que sería la ortodoxa. ¿Qué significa ortodoxo? ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra ortodoxo? El ortodoxo sería algo así como la forma clásica, ¿sí? La forma, digamos, que se practica hace mucho tiempo, y también la forma más conservadora de hacerlo, ¿sí? Entonces, la forma ortodoxa para formarse como psicoanalista o poder ejercer como psicoanalista implica básicamente tres dispositivos, ¿sí? El primer dispositivo tiene que ver con la formación teórica, o sea, la formación en la escuela, donde, pues, obviamente, psicoanalistas nos enseñan la teoría psicoanalítica de Freud y otra serie de teorías. Lo que hemos revisado ahorita de Freud, pues es pequeñitito en comparación de todo lo que es la teoría freudiana, y evidentemente hay muchos otros autores que también han, digamos, expandido el psicoanálisis, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que ser una persona para formarse como analista es tener una formación teórica, ¿no? Que suele durar entre 2 y 4 años, dependiendo del lugar, pero entre 2 y 4 años aproximadamente, ¿no? El segundo elemento para convertirse en analista sería el análisis personal, ¿sí? Es decir, nosotros mismos estar un tiempo en el diván con un psicoanalista analizando nuestra propia neurosis, ¿no? Freud comenta en alguno de los textos la siguiente frase, dice: todo fragmento de neurosis no analizado en el psicoanalista es un punto ciego para su trabajo. Repito la frase para que alguien me ayude a interpretarla. La frase es la siguiente: todo fragmento de neurosis no analizado en el psicoanalista es un punto ciego para su trabajo. Y complementa diciendo, y eso lo llevará a proyectar en sus pacientes sus propios conflictos. ¿Qué entendemos por esa idea? Si alguien me ayuda, por favor. Pues que nadie vive en cabeza ajena, ¿no? Un poco que no puedes ejercer en cabeza ajena lo que pues, no has experimentado por ti mismo, ¿no? ¿Alguien más? Todo... Ajá. Sí, sí. Pues puede ser que todo lo que no trabajes al final siempre te va como a perseguir y a molestar. Sí, a lo mejor en términos cotidianos puede ser que te persiga y te moleste, ¿no? Pero si tú no trabajas algo propio, por ejemplo, no trabajas tu propia agresión, y entonces tú eres una persona agresiva, pero nunca analizaste tu agresión, cuando llegan los pacientes contigo, lo que vas a tender a hacer, sin darte cuenta, es a proyectarle tu propia agresión al paciente. Y a lo mejor a pensar que él es muy agresivo o que él no es nada agresivo, ¿no? ¿Por qué? Porque se está obstaculizando tu trabajo por algo propio que no conoces lo suficiente. Mali, ¿vas a comentar algo? Sí, bueno, pues sí, o sea, juntando como los dos, el que no sepas tú bien realmente todas tus neurosis, Ajá. hace que cuando pues tengas un paciente, lo que sea que te diga, y si den el blanco con la que tú tienes que no has tratado, sí, puede que pues te afecte, ¿no? Sí, vamos a poner un ejemplo más o menos extremo, ¿no? Una persona, un analista, que de niño sufrió un abuso sexual, solo que eso está reprimido y no se acuerda que vive ese abuso sexual, no lo sabe. Sin embargo, ahí está. Y llega un paciente que también sufrió de un abuso sexual. A lo mejor, aunque el paciente no nos diga que él sufrió de un abuso sexual, yo cuando esté con el paciente, puede ser que ese paciente me angustie, haga que me duele la cabeza, me aburra, ¿sí? No quiera tratarlo, ¿sí? O francamente, no puede escuchar bien a ese paciente. ¿Por qué? Porque justo como dices, Mali, lo que tiene ese paciente me está resonando en un fragmento de mi vida no analizado. Y entonces eso que dice el paciente, que me resuena en ese fragmento de mi vida, hace que yo no pueda trabajar con ese paciente. Entonces, por eso, para Freud, el análisis personal es importante, ¿no?
Y finalmente, tener una práctica clínica supervisada. Los analistas, cuando nos formamos, lo que hacemos es, empezamos a atender pacientes, pero un psicoanalista que ya lleva un tiempo trabajando en esto, nos supervisa nuestros casos. Y entonces ese analista que supervisa mi caso, pues me ayuda a lo mejor a ver que no estoy haciendo del todo bien, que no estoy escuchando, que a lo mejor se me está patinando, para que yo perfeccione mi técnica, ¿no? Entonces, para Freud, estos tres son los elementos, más que para Freud, para la IPA, que es la Internacional de Psicoanálisis. Son los elementos que tenemos que hacer los que nos formamos como psicoanalistas. Yo pasé por esto para formarme como analista: la formación teórica, el análisis personal y la práctica clínica supervisada, ¿sí? Ahora, esta formación ortodoxa tiene un pequeño, gran problema. Uno, lleva mucho tiempo, en primer lugar, ¿sí? Que de repente algo es algo que no es tan práctico. Lleva mucho tiempo, conlleva también un fuerte esfuerzo económico, que esos son dos problemas que, bueno, pues ahí están, ¿no? Pero el problema más grande probablemente de eso es que depende mucho de una escuela, ¿sí? Casi siempre en las escuelas de psicoanálisis, por ejemplo, donde yo me formé, en la misma escuela, los mismos maestros daban la formación teórica, los mismos maestros te analizan y los mismos maestros te supervisan. Ese es un gran problema, porque entonces se convierte en un lugar donde, o en un espacio donde lo que se busca es sacar un 10 de calificación, por ejemplo. A lo mejor no es tan importante la formación como sacar un 10 de calificación o deslumbrar a los maestros. Y ese es un fuerte problema para toda la formación psicoanalítica, ¿no? De ahí que haya una forma alternativa. Yo cada vez estoy más convencido de que la forma alternativa es mucho mejor, ¿sí? En la forma alternativa, primero, el candidato tiene que ser un investigador de la teoría. O sea, no necesariamente que es alguien que se ha formado teóricamente, aunque sí tiene que conocer la teoría, pero tiene que saber investigar. En Freud, en Lacan, en Melanie Klein, en Winnicott, saber investigar, ser un gran investigador, ¿sí? Segundo, el análisis personal no es que no sea necesario, de hecho es bastante deseable, pero les va otra frase de Freud, que también dijo, por cierto, que también es una frase que también es importante. En algún momento él dijo: con que una persona analice sus propios actos fallidos y sus propios sueños, con eso puede ser suficiente para que ejerza el psicoanálisis, ¿no? Entonces Freud en algún momento también plantea que no necesariamente uno tiene que pasar por un análisis largo para ser analista, sino analizar los propios actos fallidos y los propios sueños, ¿no? En todo caso, el análisis personal es bastante deseable, ¿sí? Y también la clínica o la práctica clínica bajo supervisión. Entonces, si se dan cuenta, parecería lo mismo, pero hay una gran diferencia. Esto no se hace en la misma escuela. O sea, uno investiga y se forma en un lugar, se analiza con quien uno considere que es mejor analizarse y supervise con quien uno considere que es mejor supervisarse. Entonces, al final, uno no obtiene como una validación institucional de que es analista, pero se ha formado como analista por un trabajo mucho más personal, ¿sí?, que un trabajo institucional, ¿no? Entonces, son estas dos las grandes formas, digamos, de formación como psicoanalista.